Hay una imagen que no puedo sacarme de la cabeza. Yo, sentada en esa silla de plástico duro, con el bolso sobre las rodillas y los ojos fijos en el piso de linóleo gris. La enfermera acababa de llamar mi nombre. Me levanté despacio. Las rodillas me dolían, como siempre últimamente. El doctor era joven, demasiado joven, pensé. Tenía los dedos limpios y una voz tranquila que usaba como escudo. Messi me explicó todo con palabras ordenadas, como quien lee una lista del supermercado. Nódulo, biopsia, resultados, seguimiento. Yo asentí como llevo asintiendo 38 años. Salí al pasillo con una hoja doblada en la mano. No lloraba. Eso me sorprendió. Pensé que lloraría. Pero lo único que sentía era una especie de silencio adentro, como cuando se va la luz en toda la casa y de repente te das cuenta de cuánto ruido hacían los aparatos. Aurelio me esperaba en el carro. No había subido. Dijo que no encontraba estacionamiento, pero yo vi desde la ventana del segundo piso que el carro llevaba 20 minutos quieto frente a la entrada. Estaba mirando el teléfono. ¿Qué dijeron?, preguntó sin levantar la vista. Que necesito más estudios. Ajá. Arrancó el carro. La radio prendió sola. Una canción que yo nunca había elegido llenó el espacio entre los dos. Eso fue un martes. El miércoles encontré el papel. No fue dramático. No hubo música de fondo ni relámpagos. Fue algo tan simple que casi lo dejo pasar. Aurelio había dejado su saco en la silla del comedor, como siempre. Yo lo levanté para colgarlo, como siempre. Y algo cayó del bolsillo interior. Una hoja doblada en 4. De esas que imprime el banco. La recogí sin pensar. La desdoblé sin pensar. Y ahí estaba mi nombre. Rosa Elena Vargas de Montiel. Titular de cuenta. Una cuenta que yo nunca se había abierto. Me quedé parada en el comedor con esa hoja en la mano. El reloj de la pared hacía su ruido de siempre. La nevera zumbaba. Todo igual. Pero algo había cambiado. Algo muy adentro, en un lugar donde yo hacía mucho tiempo no prestaba atención. Doblé el papel. Lo guardé en el bolsillo de mi delantal. Colgué el saco de Aurelio. Y seguí picando la cebolla para la sopa. Aurelio Montiel era un hombre que sabía entrar a un cuarto. No me refiero a que fuera elegante, aunque lo era. Me refiero a que cuando él llegaba, el aire cambiaba. La gente se acomodaba. Los hombres lo saludaban con ese apretón de manos que significa algo. Las mujeres sonreían un poco más de lo necesario. Yo lo conocí cuando tenía 24 años. Él tenía 31. Me pareció seguro. Me pareció que sabía hacia dónde iba. En esa época, eso era suficiente. Nos casamos en abril. Yo dejé el trabajo en la farmacia porque él dijo que no era necesario. Tuvimos a Rodrigo 2 años después. Luego a Camila. La casa creció. El negocio de Aurelio creció. Y yo me fui volviendo parte del fondo, como los muebles que uno deja de ver porque siempre están ahí. No hubo un momento exacto en que me di cuenta. Fue gradual. Como cuando envejece una fotografía y no notas el cambio hasta que la comparas con la original. Aurelio no gritaba. Eso era lo más difícil de explicar. No gritaba, no golpeaba, no insultaba con palabras gruesas. Lo suyo era más sutil. Una ceja levantada cuando yo hablaba de más en una cena. Un silencio largo después de que yo daba una opinión. Una frase dicha de pasada, casi amable. Rosa, y tú no entiendes cómo funcionan esas cosas. Y yo, con el tiempo, dejé de intentar entender. Rodrigo salió igual al padre. Ese fue mi primer dolor real, aunque tardé años en nombrarlo. Mi hijo mayor heredó la misma manera de mirarme, con paciencia fingida, como quien espera que un niño termine de hablar para poder continuar la conversación de verdad. Camila era distinta.
Siempre lo fue. Más callada, más observadora. Cuando era pequeña me buscaba con los ojos en los momentos difíciles. Eso nunca se me olvidó. Pero ese miércoles, parada en el comedor con esa hoja en el bolsillo, no pensé en ninguno de ellos. Pensé en el número. El saldo de esa cuenta era mayor que todo lo que yo creía que teníamos en común. Esperé 3 días para abrir el papel de nuevo. No por miedo. O sí, quizás un poco. Pero sobre todo porque necesitaba estar segura de lo que estaba viendo antes de dejar que mi cabeza empezara aquí a moverse. El sábado, Aurelio se fue temprano a una reunión que, según él, no podía esperar hasta el lunes. Rodrigo y su esposa Fernanda vendrían a almorzar. Tenía hasta las 12. Saqué el papel. Me senté a la mesa de la cocina con mis lentes y una taza de café que se fue enfriando. Cuenta de ahorros. Titular: Rosa Elena Vargas de Montiel. Número de cuenta: 0847-229. 1-. El saldo era de $47,000. $47,000 en una cuenta ese a mi nombre, que yo nunca había pisado, nunca había firmado, nunca había autorizado. Mi primera reacción fue ridícula. Pensé que era un error del banco. Así de condicionada estaba. Mi primer instinto fue buscarle una explicación inocente. Pero entonces vi la fecha de apertura. Y hacía 4 años. 4 años. Mientras yo pedía dinero para cambiar la lavadora vieja. Mientras Aurelio decía que el negocio estaba difícil. Mientras yo recortaba del mercado y guardaba las vueltas en un tarro de vidrio en el cajón de la cocina. $47,000 a mi nombre. Sin que yo lo supiera. Eso no era un error. Doblé el papel otra vez. Lo metí dentro del libro de recetas que nadie en esta casa abre excepto yo, entre la página de los tamales y la del arroz con leche. Y fui a limpiar el baño antes de que llegara Rodrigo. Fernanda siempre me abrazaba demasiado fuerte. No era cariño, era demostración. El abrazo que dice: yo soy la buena nuera, para que alguien lo vea. Ese día llegó con un pastel comprado en la pastelería cara del centro, con el nombre en la caja bien visible. «Suegra, usted se ve cansada», me dijo, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Estoy bien», dije yo. Rodrigo besó mi mejilla sin mirarme y fue directo al estudio. A buscar a su padre, supuse. Pero Aurelio no había llegado todavía. Los escuché hablar en voz baja desde la cocina. No pude oír todo, solo fragmentos. El nombre de un banco, la palabra transferencia. Y luego, clarísima, la voz de Rodrigo. «Todavía no le digas nada. Esperemos a que pasen los estudios». Silencio. Luego Fernanda, más bajo. «¿Y si ella pregunta?» «No va a preguntar», dijo Rodrigo. Y en ese «no va a preguntar» estaba todo. Toda mi vida resumida en 4 palabras. La certeza de que yo era predecible, controlable, que llevaban años apostando a que yo nunca iba a preguntar. Me quedé quieta junto a la estufa. El aceite empezó a humear. Lo apagué. Y en ese momento, que algo en mí que llevaba mucho tiempo dormido abrió los ojos. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y Aurelio roncaba en el cuarto, yo abrí mi teléfono viejo. El que Aurelio decía que era lento y que debía cambiar. El que yo nunca cambié, porque funcionaba bien y porque, aunque no lo sabía entonces, nadie revisaba ese teléfono. Busqué el número del banco. Había una línea de atención al cliente, abiertas hasta las 10 de la noche. Marqué. La señorita que me atendió tenía voz joven y amable. Le di mi nombre completo, mi número de cédula. Le pregunté por la cuenta. «Sí, señora Vargas, esa cuenta está activa. El último movimiento fue hace 11 días». «¿Puedo saber quién la abrió?», pregunté. Traté de sonar tranquila. Hubo una pausa.
La cuenta fue abierta de manera presencial, señora, con su documento de identidad. Con mi documento, que yo nunca había perdido, que siempre estuvo en el cajón de mi velador, al que Aurelio tenía acceso desde siempre. Colgué. Puse el teléfono boca abajo sobre la cama. Me quedé mirando el techo un largo rato. $47,000. Una cuenta que abrieron con mi nombre sin mi permiso. Y mi hijo, en mi propia sala, diciéndole a su esposa que yo no iba a preguntar. Pero entonces recordé algo. Algo que no debería haber recordado en ese momento, pero que de repente lo cambiaba todo. El año pasado Aurelio me había pedido que firmara unos papeles del negocio. Me los puso enfrente mientras yo cocinaba. Me dijo que era una formalidad, que necesitaban mi firma porque algunas cosas estaban a nombre de los dos. Yo firmé sin leer, como siempre. Y ahora no podía recordar cuántas veces había firmado sin leer. Me senté en el borde de la cama. El corazón me latía despacio pero fuerte, como cuando uno sabe que algo ya no tiene vuelta atrás. Abrí el teléfono otra vez. Busqué el número de Camila. Eran las 11:15 de la noche. Dudé, pero entonces recordé su voz de niña, buscándome con los ojos, y escribí: «Camila, necesito hablar contigo. No es urgente, pero es importante. ¿Puedes venir esta semana?» Apagué el teléfono. Me acosté, y por primera vez en mucho tiempo no fingí dormir. Estaba completamente despierta y completamente clara. El mensaje de Camila llegó a las 7 de la mañana. «Mamá, hoy salgo del trabajo a las 6. ¿Puedo pasar?» Lo leí 3 veces. Algo en el tono simple de ese mensaje me dio más fuerza que cualquier cosa que hubiera escuchado en semanas. Mi hija no preguntó qué pasaba. No puso condiciones. Solo dijo que vendría. Le respondí que sí, que la esperaba. Aurelio desayunó sin levantar los ojos del teléfono. Café negro, 2 tostadas, el periódico doblado al lado del plato, aunque hacía meses que no lo leía. Rituales de un hombre que vive en una casa como quien vive en un hotel. Cómodo, pero sin apego real. «Voy a llegar tarde hoy», dijo al levantarse. «Está bien», dije yo. No preguntó nada más. Tomó el saco. Salió. Yo me quedé con mi taza en la mano, escuchando el carro alejarse. Luego fui al cuarto, al cajón de mi velador. Saqué mi cédula. La sostuve un momento. Era la misma que llevaba años ahí, la misma que yo asumía que nadie tocaba. Me pregunté cuántas veces había salido de ese cajón sin que yo lo supiera. Me pregunté cuántas firmas llevaban mi nombre. Esa mañana hice algo que no había hecho en años. Revisé, no de manera dramática. No rompí gavetas ni grité, y me senté en el estudio de Aurelio, que él siempre dejaba con llave, pero cuya llave guardaba en el mismo gancho desde hace 15 años, y abrí los cajones uno por uno. La mayoría tenía lo esperado: facturas del negocio, tarjetas de presentación viejas, un par de contratos con membrete de la empresa. Nada que yo pudiera leer rápido y entender del todo. Pero en el cajón de abajo, debajo de una carpeta azul con papeles del seguro del carro, encontré un sobre manila sin marcar. Lo abrí. Adentro había 3 hojas. La primera era un estado de cuenta de una empresa. El nombre de la empresa no me decía nada. Pero en la columna de beneficiarios figuraba un nombre que sí conocía: Rodrigo Aurelio Montiel Vargas. Mi hijo. La segunda hoja era una transferencia, desde la cuenta a mi nombre, la que yo nunca había abierto, a una cuenta cuyo titular era esa misma empresa desconocida. La tercera era una fotocopia de mi cédula. Puse todo de nuevo en el sobre de nuevo debajo de la carpeta azul. Cerré el cajón, colgué la llave en su gancho y volví a la cocina. Pero esa vez
No puse a calentar nada. Me senté en la silla de siempre, la que da a la ventana del patio, y me permití un minuto de silencio absoluto. $47,000 a mi nombre. Transferencias desde esa cuenta a una empresa que era de Rodrigo. Mi cédula, fotocopiada, guardada en el cajón del estudio. No era un error, no era un malentendido, era un sistema. Habían construido un sistema usando mi nombre, y lo habían hecho contando con que yo nunca miraría. Así llevo 38 años mirando hacia otro lado sin darme cuenta de que lo hacía. Y Camila llegó a las 6:30 con cara de cansancio y una bolsa de pan dulce que puso sobre la mesa sin decir nada. La observé mientras se sentaba. Mi hija menor tenía 44 años, pero a veces se me aparecía como la niña de 10 que me buscaba con los ojos. Tenía las manos de su abuela, los ojos un poco tristes, siempre, aunque estuviera contenta. «¿Dónde está papá?», preguntó. Dijo que llegaba tarde. Ella asintió. Conocía ese código. Todos en esta familia conocíamos los códigos. Serví el café. Me senté frente a ella. No supe por dónde empezar, así que puse el papel del banco sobre la mesa. Camila lo miró. Lo tomó. Leyó despacio. «¿Esta cuenta es tuya?», preguntó. «A mi nombre. Pero yo nunca la abrí». Silencio. Ella volvió a leer. Su expresión no cambió mucho, pero vi algo moverse detrás de sus ojos. Algo que ya sabía, o que sospechaba, o que había guardado sin saber qué hacer con ello. «Mamá», dijo despacio, «¿cuántos papeles has firmado tú en los últimos años sin leer?». La pregunta me golpeó suave, pero directo. «No sé», admití. «Yo sí sé», dijo ella, y empezó a hablar. Camila me contó lo que había visto desde afuera durante años y nunca había sabido cómo decirme. Que Rodrigo y Aurelio hablaban de negocios en los que mi nombre aparecía, pero yo nunca estaba presente. Que Fernanda una vez, en una reunión familiar, había dicho algo sobre lo de mamá, y Rodrigo le había lanzado una mirada que la hizo callar de inmediato. Que hace 2 años Camila le había preguntado a Rodrigo directamente si yo sabía que figuraba como socia en algo, y él le dijo que era una formalidad legal, nada importante. «Yo les creí», dijo Camila, con una voz que tenía vergüenza adentro. «O me hice creer. No sé. No te culpo», le dije, y lo decía en serio. «Pero tú sí tienes que saber todo ahora», dijo ella. «Todo». Asintió como tomando una decisión. Sacó su teléfono. Buscó algo. Me lo pasó. Era una captura de pantalla. Un mensaje de Rodrigo a Camila, de hacía casi 1 año. «No metas a mamá en esto. Ella no entiende estas cosas y solo va a complicar todo. Ya hablaremos cuando sea el momento». Lo leí 2 veces. Ella no entiende estas cosas. Las mismas palabras de Aurelio. Las mismas. Hasta el tono era igual. Mi hijo había aprendido bien. Le devolví el teléfono a Camila. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Primero necesito saber cuánto hay», dije. «¿Cuántas cuentas? ¿Cuántas firmas? ¿Cuántos papeles con mi nombre?». «¿Y después?». «Después voy a necesitar un abogado». Camila me miró un momento. Luego puso su mano sobre la mía. «Yo te acompaño», dijo. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Esa noche no dormí. No por angustia, o no solo por eso. Era más que la mente no paraba, pero por primera vez en mucho tiempo era una mente que trabajaba, que ordenaba, que planificaba. Pensé en los años. Pensé en todas las veces que Aurelio me había dado una cantidad fija para el mercado y yo la había hecho alcanzar sin preguntar de dónde venía el resto. Pensé en las vacaciones que nunca tomamos porque el negocio no lo permitía. Pensé en mi madre, que murió hace 6 años y me dejó una pequeña herencia, un dinero modesto que Aurelio
administró. ¿Por qué esas cosas son complicadas, Rosa? Déjame a mí. Me pregunté dónde estaba ese dinero. Me pregunté cuántas veces la palabra «déjame a mí» había sido, en realidad, una puerta cerrándose. A las 2 de la mañana me levanté. Fui a la cocina. Saqué el libro de recetas. El papel del banco seguía ahí, entre los tamales y el arroz con leche. Lo puse sobre la mesa junto con una libreta pequeña que usaba para las listas del mercado. Y empecé a escribir. Todo lo que recordaba. Fechas, nombres, momentos en que había firmado sin leer. La herencia de mi madre. El seguro de vida que Aurelio había renovado el año pasado y del que yo solo sabía que existía. La empresa cuyo nombre no reconocí en esos papeles del cajón. Escribí durante 1 hora. Cuando terminé, la lista tenía 2 páginas. 2 páginas de preguntas que debería Jax haberme hecho hace años. Pero también me di cuenta de algo. Yo no sabía nada de leyes. No sabía si lo que habían hecho era ilegal o simplemente injusto. No sabía cuáles eran mis derechos. No sabía qué podía reclamar ni cómo. Lo que sí sabía era que no podía preguntarle a Aurelio. No podía preguntarle a Rodrigo. No podías hablar con ninguna de las personas de nuestro círculo, porque ese círculo era de él. Siempre lo había sido. Pero Camila me había dicho algo antes de irse. Tengo una compañera de trabajo cuya hermana es abogada, especializada en familia y patrimonio. Discreta. ¿Quieres que le pregunte? Le había dicho que sí. Ahora esperaba que esa respuesta llegara a tiempo. El jueves por la mañana, Aurelio se sentó a desayunar como todos los días. Yo le serví el café. Puse las tostadas. Me senté frente a él. «¿Cómo va el negocio?», pregunté. Me miró con esa ceja levantada. «Bien», dijo. «¿Por qué preguntas?» «Solo curiosidad». «Está bien, Rosa», repitió, con ese tono de paciencia fingida. «No te preocupes por esas cosas». Asentí, bebí mi café. Y por dentro, guardé silencio de la manera que él nunca había entendido. No el silencio de la mujer que no sabe, sino el silencio de la mujer que ya sabe y todavía no ha decidido cuándo hablar. Hay una diferencia enorme entre esos 2 silencios. Aurelio no la notó. Nunca la había notado. Eso, pensé, iba a ser su error más grande. El mensaje de Camila llegó a las 11 de la mañana. «La abogada puede verte el viernes. Se llama Luciana. Dice que la primera consulta es confidencial. ¿Puedes?» Miré el mensaje. Miré el calendario en la pared. El viernes Aurelio tenía un almuerzo de negocios que duraba toda la tarde. Lo sé porque era el mismo almuerzo que tenía el primer viernes de cada mes desde hace 2 años. «Puedo», escribí. Guardé el teléfono. Me levanté a doblar la ropa que había dejado en la secadora desde el día anterior. Las manos me temblaban un poco. Solo un poco. Pero el corazón, ese corazón que había latido tantos años en silencio, latía diferente ahora. Más firme, más despacio. Como alguien que ya tomó una decisión y solo está esperando el momento de actuar. Esa tarde, cuando fui a guardar la ropa de Aurelio en su cajón, noté algo que no había visto antes. Un teléfono, pequeño, negro, prepago, escondido debajo de sus camisas dobladas. Lo sostuve un momento. No lo abrí. Todavía no. Pero lo anoté en mi libreta. El viernes amaneció nublado. Aurelio salió a las 12 menos cuarto, bien peinado, con la corbata que yo le había planchado esa mañana sin que él me lo pidiera. Hábito. 38 años de hábito. Me dio un beso en la mejilla, el mismo de siempre, el que no significa nada porque nunca significó nada, y cerró la puerta. Esperé 10 minutos. Luego fui al cajón de sus camisas. El teléfono seguía ahí.
Lo saqué con cuidado, como si fuera algo que pudiera romperse, o como si yo pudiera romperme al tocarlo. Era un teléfono viejo, de esos que ya casi nadie usa, sin contraseña. Lo abrí. Había una sola aplicación de mensajes instalada y una sola conversación. El contacto no tenía nombre, solo un número, pero los mensajes eran recientes. El último, de hacía 3 días. No leí todo, no pude. Las palabras entraban, pero tardaban en aterrizar. Vi suficiente para entender. No era un socio de negocios, no era un asunto de trabajo. Era una mujer. Y por la manera en que él escribía, tan distinto a cómo hablaba conmigo, tan suelto, tan cálido, tan presente, entendí que llevaba mucho tiempo siéndolo. Puse el teléfono de vuelta debajo de las camisas, exactamente como estaba. Fui al baño. Me senté en el borde de la tina. Me quedé quieta un minuto largo. ¿Lloré? Un poco, no mucho. Las lágrimas llegaron y se fueron rápido, como lluvia de verano que no moja de verdad. Lo que quedó después no era dolor. Era algo más frío, más sutil. Era claridad. Todo encajaba ahora. La empresa a nombre de Rodrigo. Las cuentas a mi nombre que yo nunca abrí. El dinero que circulaba sin que yo viera. La herencia de mi madre que desapareció en inversiones. Todo tenía una lógica que no era descuido ni torpeza. Era un plan. Un plan para tener todo listo, antes de que algo cambiara. Y yo, con mis estudios médicos pendientes. Era el algo que podía cambiar. Me levanté. Me lavé la cara. Me miré en el espejo un momento. 62 años. El pelo ya completamente blanco en las raíces, que yo seguía cubriendo cada mes por costumbre. Líneas alrededor de los ojos. Las manos de una mujer que ha trabajado adentro de una casa toda su vida. Un trabajo que no aparece en ningún papel, que no genera pensión, que no existe para nadie, excepto para los que se benefician de él. Basta, me dije en voz baja. Solo esa palabra. Pero fue suficiente. Camila me esperaba en la esquina a la 1:30. Caminamos juntas las 3 cuadras hasta el edificio de oficinas donde trabajaba Luciana. No hablamos mucho en el camino. Mi hija me tomó del brazo en una calle de adoquín irregular, como cuando era niña, y yo la tomaba a ella. Y ese gesto simple me sostuvo más de lo que ella probablemente sabía. La oficina de Luciana era pequeña y ordenada. Libros en los estantes y una planta verde en la ventana. Nada de lujo innecesario, lo cual me generó confianza de inmediato. Los lujos innecesarios en una oficina siempre me han parecido una advertencia. Luciana tendría unos 45 años. Pelo negro recogido. Manos tranquilas. Me miró de la manera en que me imagino que le gustaría que me hubieran mirado los médicos. Sin prisa, sin superioridad, sin esa paciencia condescendiente, que en realidad es impaciencia disfrazada. «Cuénteme», dijo simplemente. Y yo conté todo, desde el papel que cayó del bolsillo del saco, la cuenta a mi nombre, los documentos en el cajón del estudio, el nombre de Rodrigo en los estados de cuenta, las firmas que yo había puesto en papeles sin leer, la herencia de mi madre, el teléfono debajo de las camisas. Luciana escuchó sin interrumpir. Tomó notas en un cuaderno de pasta dura. De vez en cuando hacía una pregunta corta, precisa, que me indicaba que entendía exactamente de qué estaba hablando. Cuando terminé, hubo un silencio breve. «Señora Rosa», dijo, «lo que usted me describe tiene nombre legal. Usar el documento de identidad de una persona para abrir cuentas sin su consentimiento es fraude. Mover dinero desde esas cuentas a terceros sin autorización es apropiación indebida. Si hay firmas obtenidas bajo engaño en documentos de transferencia de bienes, eso también es impugnable.
Escuché cada palabra. ¿Qué necesito?, pregunté. Pruebas. Todo lo que pueda reunir sin alertarlos. Estados de cuenta, fotocopias, fechas, nombres. El papel que encontró es un buen comienzo. Lo del teléfono también, si puede fotografiarlo discretamente. ¿Y la herencia de mi madre? Luciana anotó algo. Eso es más delicado, pero no imposible. ¿Hay algún registro de que usted la recibió? Una carta del banco. Del banco donde mi madre tenía su cuenta. La guardé. No sé por qué la guardé. Nunca pensé que la necesitaría. ¿La tiene todavía? Sí. Bien, dijo Luciana. Muy bien. Antes de salir me dio una tarjeta. Simple, con su nombre y número. Una cosa más, dijo, ya de pie. No cambie nada en su rutina. No le dé señales a nadie de que sabe algo. ¿Puede hacer eso? Pensé en 38 años de no dar señales. Soy buena en eso, dije. Luciana me miró un segundo con algo que no era exactamente lástima. Era reconocimiento. Lo sé, dijo. Si alguien me hubiera preguntado en ese momento si tenía miedo, le hubiera dicho que sí. Pero el miedo que sentía no era el miedo a perder. Era el miedo de quien está por a punto de hacer algo irreversible y sabe exactamente lo que eso significa. Camila me acompañó hasta la puerta de la casa. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy clara, dije. Ella asintió. Entendió la diferencia. Mamá, una cosa. La miré. Rodrigo me llamó ayer. Me preguntó si yo sabía algo de los estudios médicos tuyos. Si el doctor había dicho algo definitivo. Sentí el frío de nuevo. Ese frío útil. ¿Y qué le dijiste? Que no sabía nada, dijo Camila. Que tú estabas bien. Bien hecho. Pero mamá... Su voz bajó un tono. La manera en que preguntó no era preocupación. Era como si estuviera calculando algo. Lo sabía. Lo había sabido desde el pasillo de la cocina, cuando Rodrigo le dijo a Fernanda que yo no iba a preguntar. Mi hijo me amaba a su manera, estoy segura. Pero me amaba de la manera en que se ama a algo que uno considera propio. No a alguien que tiene voz y decisión. Entré a la casa. Fui directo al cuarto. Al cajón de mi velador saqué la carta del banco de mi madre. Seguía ahí, en un sobre pequeño con el logo del banco, doblada en 3. La fecha era de hace 6 años. El monto era modesto. $22,000 que pasaron a mi nombre al momento del fallecimiento de mi madre. $22,000 de los que no quedaba rastro en ninguna cuenta que yo conociera. Los fotografié con mi teléfono. Los guardé de vuelta. Luego fui al estudio de Aurelio. Saqué el sobre manila del cajón de abajo. Fotografié cada hoja. El estado de cuenta de la empresa. La transferencia desde la cuenta a mi nombre. La fotocopia de mi cédula. Volví a poner todo en su lugar. Cerré con llave. Colgué la llave en su gancho. Luego fui a la cocina. Calenté la cena que había preparado en la mañana y puse la mesa para 2. Aurelio llegó a las 8. Olía a tal restaurante y a algo más que yo ya no quería nombrar. Se veía relajado. Esa clase de relajación que viene de haber estado donde uno quiere estar. ¿Qué hay de cena?, preguntó. Sopa y arroz. Bien. Se sentó. Yo serví. Comimos en el silencio de siempre. Ese silencio que yo había interpretado durante años como comodidad y que ahora veía por lo que era. Ausencia. 2 personas en la misma mesa que hacía mucho tiempo no compartían nada real. El doctor llamó, dije de pronto. Aurelio levantó los ojos. ¿Y? Quiere repetir unos exámenes la próxima semana. Él asintió. Volvió a la sopa. Avísame qué dice. Eso fue todo. Sin preguntas. Sin ¿cómo te sientes? Sin ninguna de las palabras que uno esperaría de alguien que comparte su vida con otra persona. Avísame qué dice.
como si yo fuera una empleada reportando un trámite. Terminé de comer. Recogí los platos, lavé en silencio, y mientras el agua caliente corría sobre mis manos, pensé en Luciana, en la lista de documentos que debía conseguir, en la carta de mi madre, en las fotografías que tenía guardadas en el teléfono que Aurelio decía que era lento. Pensé en que tenía que moverme con cuidado pero sin tardar demasiado, porque la cita médica era real. Los resultados podían demorar semanas o podían llegar antes. Y si llegaban antes de que yo tuviera todo en orden, perdía el tiempo. Perdía la ventaja. Perdía la única oportunidad de hacer esto bien. Esa noche, cuando Aurelio se durmió, volví a abrir mi libreta. Escribí una nueva lista. Esta vez, no de preguntas, sino de pasos. Lo que tenía, lo que necesitaba conseguir, lo que debía evitar hacer. Al final de la lista escribí una sola frase, sin saber muy bien por qué. No estoy haciendo esto por rabia. Lo estoy haciendo porque es lo que corresponde. La leí una vez. La dejé escrita. Cerré la libreta y la guardé debajo del libro de recetas, junto con el papel del banco. Apagué la lámpara pequeña de la cocina. Caminé al cuarto en la oscuridad, despacio, conociendo de memoria cada paso de esa casa que había limpiado y cuidado durante décadas. Me acosté, cerré los ojos, y justo cuando el sueño empezaba a llegar, escuché algo. El teléfono de Aurelio. No el de siempre, el otro. El pequeño, el negro, el que estaba debajo de las camisas. Vibraba. Desde el cajón, suave pero inconfundible. Aurelio no se movió. Seguía dormido, o fingía estarlo. Yo tampoco me moví. Pero abrí los ojos en la oscuridad y me quedé escuchando cómo vibraba ese teléfono 3 veces, 4, hasta que paró. Y luego, en el silencio que quedó, escuché algo más. Los pasos de Aurelio levantándose, caminando hacia el baño, la puerta cerrándose con cuidado, y la luz filtrándose por debajo de la puerta. A las 2 de la mañana. Me quedé quieta, completamente quieta, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa interrumpido por esa línea de luz debajo de la puerta del baño. Conté los minutos sin moverme. 5, 10, 15. A los 16 minutos, la luz se apagó. Los pasos regresaron. Lentos, cuidadosos, los pasos de alguien que no quiere despertar a nadie. La cama se hundió levemente del lado de Aurelio. Su respiración se acomodó de nuevo al ritmo de siempre. Yo seguí sin moverme. Pero algo había cambiado en esos 16 minutos. Algo que no sabría explicar bien con palabras. Era como si la última capa de algo se hubiera terminado de caer. Como cuando pela una fruta y llega al hueso, y ya no hay más. Solo lo duro, solo lo real. No sentí rabia, no sentí dolor. Sentí una especie de alivio extraño, casi incómodo, porque no esperaba eso. El alivio de quien lleva años cargando algo sin saber que lo cargaba, y de repente lo suelta, y los hombros bajan solos. 38 años. 38 años de acomodarme a sus silencios, a sus ausencias, a sus palabras que recortaban sin cortar del todo. 38 años pensando que el problema era yo, que era demasiado sensible, demasiado lenta y demasiado poco interesante para merecer más atención. Pero no era yo. Nunca había sido yo. El sábado por la mañana actué con normalidad. Preparé el desayuno. Serví el café. Doblé el periódico al lado del plato. Aurelio bajó peinado y bien vestido, como si la noche anterior no hubiera pasado nada, porque para él, probablemente, no había pasado nada extraordinario. Era su vida normal. Llevaba quién sabe cuántos años así. «Voy a jugar golf con Herrera», dijo Eros untando mantequilla en su tostada. «No almuerzo aquí». «Está bien».
¿Tienes planes? La pregunta me sorprendió. Aurelio rara vez preguntaba si yo tenía planes. Era una pregunta de cortesía, no de interés real. Voy a visitar a una amiga, dije. Él asintió sin preguntar quién. Nunca preguntaba quién. Se fue a las 9. Yo esperé a que el carro doblara la esquina y desapareciera. Luego fui al cuarto. Saqué el teléfono pequeño del cajón. Esta vez lo fotografié por fuera y luego lo abrí. Fotografié la conversación. No toda. Las últimas 2 semanas. Suficiente. Mensajes que hablaban de encontrarse. De dinero que él le había mandado. De planes que incluían un departamento cuyo arriendo, según un mensaje del mes anterior, Aurelio estaba pagando desde una cuenta que no era la cuenta familiar. Una cuenta más. Otra que yo no conocía. Guardé las fotos en el teléfono viejo, el lento, el que nadie revisaba. Luego fui al libro de recetas. Saqué la libreta, agregué una línea nueva a la lista. Departamento. Arriendo mensual. Cuenta desconocida. Cerré la libreta. Llamé a Camila. Nos encontramos en un café pequeño a 10 minutos de la casa. Camila llegó antes que yo y había pedido 2 aguas y un pan de queso que ninguna de las 2 ibas a comer. Le mostré las fotografías en el teléfono. Ella las miró en silencio. Pasó cada una despacio. Cuando terminó, puso el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando el vaso de agua. ¿Cuánto tiempo crees que lleva?, preguntó. Por los mensajes, al menos 2 años de esta conversación. Pero la manera en que hablan no parece el principio de nada. Camila asintió despacio. Mamá, ¿tú estás bien? Estoy funcionando, dije. Que no es lo mismo, pero por ahora es suficiente. Ella me miró un momento con esos ojos que siempre veían demasiado. Luciana necesita estas fotos, dije, y necesita saber lo del departamento. ¿Puedes escribirle hoy? Claro. Pero, Camila. Esperé a que me mirara. Esto tiene que seguir entre nosotras. Nadie más. ¿Entendido? Entendido. Ni una palabra a Rodrigo, ni una insinuación, nada. Mamá, yo no le cuento nada a Rodrigo desde hace tiempo, dijo, y en su voz había algo viejo y cansado, algo que me indicó que mi hija también cargaba sus propias decepciones respecto a su hermano. Eso me dolió de una manera diferente. No todo el daño lo había recibido yo. Le puse la mano encima de la suya sobre la mesa. Cuando esto termine, dije, vamos a hablar de muchas cosas, pero ahora necesito que sigamos. Ella apretó mi mano. Y seguimos. Luciana nos recibió el lunes por la tarde. Llegué con la libreta, con las fotos en el teléfono, con la carta del banco de mi madre y con una memoria que había estado trabajando sin descanso durante días, rescatando fechas y nombres que yo creía haber olvidado, pero que en realidad solo estaban guardados en ese lugar, donde una guarda las cosas que le duelen. Luciana revisó todo con calma metódica. Hacía preguntas cortas, tomaba notas. No se alteraba, lo cual me tranquilizaba más de lo que hubiera esperado. El teléfono es importante, dijo. No como prueba directa en todos los procesos, pero establece un patrón. Ese patrón importa. ¿Y las cuentas? Las cuentas son el centro de todo. Abrir una cuenta bancaria con el documento de identidad de otra persona sin su consentimiento es un delito. Tenemos su nombre, el número de cuenta, el estado de cuenta que usted encontró. Podemos pedir al banco el historial completo de apertura. Ellos deben tener los documentos que se presentaron. ¿Y si usaron mi cédula con mi conocimiento pero sin que yo entendiera lo que firmaba? Luciana me miró directamente. ¿Usted firmó documentos sin leerlos? Sí, varias veces. Él me los ponía enfrente mientras yo cocinaba o hacía otra cosa. Me decía que era una formalidad.
Eso también es impugnable, dijo. El consentimiento informado es un requisito, una firma obtenida mediante engaño o sin comprensión del documento. No tiene la misma validez legal, especialmente si podemos demostrar un patrón de comportamiento. ¿Cuánto tiempo toma todo esto? Luciana apoyó el bolígrafo. Depende de cuánto cooperen los bancos y de si su esposo decide pelear o negociar. Si pelea puede ser largo. Si ve que las pruebas son sólidas, puede que prefiera llegar a un acuerdo. ¿Y la herencia de mi madre? Esa es la parte que más tiempo puede tomar. Pero si no hay registro de que ese dinero fue invertido, ni de que usted autorizó su uso, la carga de la prueba cae sobre él. Antes de salir, Luciana dijo algo que no esperaba. Señora Rosa, una cosa práctica. ¿Usted tiene acceso a alguna cuenta bancaria propia? Una que sea solo suya, que usted maneje. No, dije. Habrá una esta semana, un banco distinto al que usan juntos. Solo a su nombre. Deposite lo que pueda, aunque sea poco. Necesita tener acceso a dinero propio en caso de que esto se acelere. Salí de esa oficina con la lista más larga que nunca, pero con algo nuevo también. Por primera vez en 38 años, estaba planeando algo para mí. Abrí la cuenta el martes. Un banco pequeño, a 3 kilómetros de la casa. Una señorita joven me atendió con amabilidad sin hacer preguntas que no correspondían. Deposité el dinero que había ido guardando en el tarro de vidrio del cajón de la cocina. 4 años de vueltas del mercado, de monedas guardadas, de pequeñas cantidades que Aurelio nunca había considerado dignas de atención. $740. No era nada, era todo. La señorita me dio la tarjeta y el número de cuenta y me explicó cómo acceder en línea. Guardé todo en el bolso, debajo de la billetera, en el bolsillo del fondo donde Aurelio nunca metía la mano. Salí a la calle y me quedé un momento parada en la acera. El sol pegaba directo. La gente pasaba apurada. Un niño lloraba en un carrito a 3 metros de mí, y su madre lo mecía sin dejar de mirar el teléfono. Yo sostenía mi bolso con las 2 manos y pensaba en $740, en lo pequeño que parecía, en lo enorme que se sentía. Esa semana Rodrigo llamó 2 veces. La primera para preguntar cómo seguían mis estudios médicos. Le dije que seguían en proceso. Su voz tenía esa tensión controlada de quien espera una respuesta específica y no la está obteniendo. La segunda llamada fue más directa. «Mamá, papá me comentó que últimamente andas distante». Me quedé quieta un momento. «Estoy bien», dije, solo cansada. «¿Fuiste al médico esta semana?» «Tengo cita la próxima semana». «¿Quieres que te acompañe?» La pregunta sonaba a cuidado, pero yo ya conocía ese tono. Era el tono de alguien que quiere estar presente para controlar la información que sale de esa cita. «No es necesario, hijo. Camila me acompaña». Silencio breve. «Ah, ¿Camila?» «Sí». Otro silencio. «Bueno», dijo. «Cualquier cosa me avisas». «Claro». Colgué. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Bebí despacio. «Cualquier cosa me avisas». Igual que Aurelio. Avísame qué dice. Yo era para los dos un problema de logística, un asunto pendiente, una variable en sus planes. Pero ya no. El jueves llegó un sobre al correo, grueso, con el membrete de un estudio jurídico que yo no reconocí. Lo tomé antes de que Aurelio llegara y pasase a casa. Lo abrí en la cocina. Adentro había documentos, varios, con mi nombre, con su nombre, con el nombre de la empresa que figuraba a nombre de Rodrigo. Eran papeles de una transferencia de bienes, propiedades. 3 propiedades que figuraban a nombre de los dos, de las cuales yo no sabía que existían 2. Solo conocía la casa donde vivíamos.
Pero según esos papeles, había un apartamento y un local comercial registrados también a nombre de ambos. Y según esos mismos papeles, Aurelio estaba solicitando mi firma para transferir mi parte de esas propiedades a la empresa de Rodrigo. En el sobre también había una nota escrita a mano, con la letra de Aurelio. Rosa, firma donde está marcado con lápiz. Son papeles del negocio. Ya hablamos después. Lo leí 2 veces. 3 propiedades, una casa, un apartamento, un local, puestos a nombre de ambos. Supuse que sin que yo lo supiera. Y ahora me pedían que firmara para traspasarlos. Sin explicación, sin reunión con abogados, sin ninguna conversación real. Solo una nota con mi nombre y la instrucción de firmar. Guardé los documentos en el bolso. Esa noche Aurelio preguntó si había llegado algo al correo. Solo publicidad, dije. Me miró un segundo. Ajá, dijo. Y no preguntó más. Al día siguiente llevé el sobre a Luciana. Ella lo revisó, hoja por hoja. Su expresión no cambió mucho, pero vi que apretaba el bolígrafo con más fuerza de lo habitual. Esto es importante, dijo. Esto nos dice que están acelerando. ¿Por qué acelerarían? Puede ser varias cosas. Quizás alguien les advirtió que usted está haciendo preguntas. Quizás los resultados médicos los tienen nerviosos y quieren tener todo cerrado antes de que la situación cambie. Sentí el frío de nuevo. ¿Cambia algo en nuestra estrategia? Sí, dijo Luciana. Tenemos que movernos antes de que ellos esperen que nos movamos. Mexpiquian explicó los siguientes pasos. Eran concretos, legales, silenciosos. Primero, una notificación formal al banco sobre el uso no autorizado de mi documento. Segundo, una solicitud de historial completo de todas las cuentas a mi nombre. Tercero, una impugnación preventiva de cualquier transferencia de propiedades hasta que se resolviera la situación. ¿Cuándo podemos empezar?, pregunté. Esta semana, dijo Luciana. Si usted está lista. Pensé en Aurelio desayunando en silencio, en Rodrigo preguntando por mis estudios médicos con voz de hijo preocupado, en Fernanda abrazándome demasiado fuerte, en 38 años de una vida que resultó ser, en parte, una ficción cuidadosamente construida sobre mi nombre y mi silencio. Estoy lista, dije. Luciana asintió. Tomó el sobre. Empezó a escribir, y yo me quedé sentada en esa silla frente a su escritorio, con las manos en el regazo y la espalda recta, sintiendo que algo que había estado inclinado durante décadas estaba muy despacio, comenzando a enderezarse. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Aurelio sentado en la sala. No era su hora. Nunca llegaba antes de las 7. Me miró desde el sillón con una expresión que yo no le había visto antes. No era enojo, no era culpa, era algo más calculado, más frío. Rosa, dijo, siéntate, tenemos que hablar. Me senté, no en el sillón de siempre, el pequeño junto a la ventana donde yo me sentaba cuando veía televisión. Me senté en la silla del comedor, la que da de frente a la sala, la que me dejaba la espalda recta y los pies bien plantados en el piso. Aurelio notó el cambio. Vi que lo notó, pero no dijo nada. ¿Llegaron los papeles?, preguntó. ¿Qué papeles? Una pausa corta. Él me observaba con esa mirada que durante años yo había interpretado como indiferencia, pero que ahora reconocía como lo que siempre fue. Evaluación. Aurelio siempre me estaba evaluando, midiendo cuánto sabía, calculando cuánto controlaba. Del estudio jurídico, dijo. ¿Te mandé una nota? Ah, sí, dije. ¿Llegaron? ¿Los firmaste? No todavía. Otro silencio, más largo. ¿Por qué no? Lo miré directamente, algo que hacía poco últimamente, o quizás que nunca había hecho del todo.
porque no entiendo bien lo que dicen. Aurelio acomodó el cuerpo en el sillón. Cruzó los brazos. Esa postura de paciencia fingida que yo conocía tan bien. Rosa, te lo expliqué en la nota. Son papeles del negocio. Una reestructuración. Nada que te afecte a ti directamente. Si no me afecta directamente, ¿para qué necesitan mi firma? Una pausa. Porque algunas cosas están a nombre de los dos. Es una formalidad legal. Una formalidad. La misma palabra de siempre. El mismo tono. Como si repitiera un guión que había funcionado tantas veces que ya no se molestaba en cambiarlo. Entiendo, dije. Entonces, no hay prisa, ¿verdad? Si es solo una formalidad, puedo tomarlo con calma y revisarlo bien antes de firmar. Sus ojos se entrecucharon 1 milímetro. Solo 1 milímetro. Pero yo lo vi. No hay prisa, dijo. Pero tampoco es necesario complicarlo más de lo que es. No estoy complicando nada, dije. Solo quiero leer lo que firmo. Silencio. El reloj de la pared hacía su ruido de siempre. ¿Estás bien?, preguntó Aurelio. Pero la pregunta no tenía calor. Era otra forma de evaluación. Estoy bien, dije. ¿Y tú? No respondió de inmediato. Me miró un momento más. Luego se levantó, tomó el teléfono de la mesa y fue al estudio. Yo me quedé sentada con la espalda recta y las manos quietas en el regazo. Y había pasado algo en esa conversación que nunca había pasado antes. Yo no había cedido. Esa noche llamé a Camila desde el baño, con el agua de la ducha abierta para cubrir el sonido. Le conté la conversación. Le dije que Aurelio había llegado antes de lo esperado y que algo en su actitud me indicaba que el tiempo se estaba acortando. Luciana ya presentó la notificación al banco, dijo Camila. Esta mañana me confirmó por mensaje. ¿Cuándo tendremos respuesta? Dijo que entre 5 y 10 días hábiles para el historial completo. Pero la notificación ya está registrada. Eso significa que cualquier movimiento en esas cuentas queda documentado desde ahora. Respiré. Camila, ¿tú crees que Rodrigo sabe lo que está pasando? Lo que realmente están haciendo. Hubo un silencio del otro lado. Mamá, Rodrigo no es inocente en esto. Lo sabía. Lo había sabido desde el pasillo de la cocina. Pero escucharlo dicho así, en voz de mi hija, todavía pesaba. ¿Cuánto crees que sabe? Creo que sabe todo, dijo Camila. O casi todo. La empresa está a su nombre. Las transferencias van a esa empresa. Él firmó esos documentos también. ¿Y Fernanda? Fernanda sabe lo suficiente para callarse. Eso ya es suficiente. Cerré el agua de la ducha. Camila, dije, cuando esto salga a la luz, tu hermano y yo vamos a quedar en lugares muy distintos. ¿Estás preparada para eso? Una pausa larga. Llevo tiempo en lugares distintos a Rodrigo, mamá. Solo que antes no lo decía. Guardé el teléfono. Me miré en el espejo empañado del baño. Una mujer de 62 años con el pelo húmedo y los ojos cansados pero abiertos. Completamente abiertos. Los días siguientes fueron una prueba de una cosa específica. Mi capacidad de actuar normal. Preparé el desayuno cada mañana. Compré en el mercado. Llamé a una vecina que cumplía años. Fui a la cita médica del miércoles, sola, porque le dije a Camila que prefería ir sola esta vez. El doctor revisó los resultados de la segunda ronda de exámenes. Me miró con esa voz tranquila de siempre. Señora Rosa, las noticias son mejores de lo que esperábamos. El nódulo no muestra características malignas. Vamos a hacer seguimiento en 6 meses, pero por ahora no hay indicación de tratamiento agresivo. Lo escuché. Asentí.
y sentí algo que no era exactamente alivio, sino más bien confirmación. Como si el cuerpo hubiera esperado a que la mente tomara las decisiones difíciles antes de anunciar que podía seguir. Salí del consultorio al pasillo. Me senté en la misma silla de plástico duro donde había estado semanas atrás. Esta vez sí lloré. No mucho. No por miedo. Lloraba por los años. Por la mujer que se había sentado en esa misma silla sin saber que al salir iba a encontrar un papel que lo cambiaría todo. Por la mujer que llevaba décadas siendo predecible, controlable, invisible. Lloré 5 minutos. Luego me sequé los ojos. Me levanté y fui a buscar el carro. Esa tarde llegó un mensaje de Luciana. El banco respondió antes de lo esperado. Necesito que venga mañana. Hay información importante. Fui al día siguiente a primera hora. Luciana tenía sobre el escritorio varias hojas impresas. El historial que el banco había entregado. Siéntese, dijo. Me senté. La cuenta Stipot a su nombre fue abierta hace 4 años, como usted ya sabía. Pero no es la única. ¿Cuántas hay? 3 cuentas en este banco, todas a su nombre. 2 de ahorros y una cuenta corriente. Los movimientos muestran depósitos regulares y transferencias salientes hacia la empresa de su hijo. 3 cuentas. El total acumulado en movimientos desde la apertura. Luciana puso el dedo sobre una cifra al final de la última hoja. Supera los $120,000. Me quedé quieta. $120,000. Que habían pasado por cuentas a mi nombre, sin mi conocimiento, hacia una empresa a nombre de mi hijo. «¿Hay algo más?», dijo Luciana. Su voz era cuidadosa, medida. Una de las cuentas tiene registrado como coadministrador a su esposo, con acceso completo, lo que significa que él podía operar esas cuentas libremente usando su nombre. ¿Y eso es legal? No sin su autorización expresa y documentada. Y según el banco, la autorización que presentaron fue una carta firmada por usted. Hizo una pausa. ¿Usted firmó una carta autorizando a su esposo a administrar sus cuentas? Nunca, dije. Eso es lo que necesitaba escuchar. Luciana cerró la carpeta. Señora Rosa, lo que tenemos ahora es suficiente para presentar una denuncia formal. Uso fraudulento de documento de identidad. Apertura de cuentas sin consentimiento. Administración de fondos bajo autorización falsificada. Transferencias irregulares a tercero vinculado. Las palabras caían sobre la mesa como piezas de algo que había estado roto durante años y que ahora, por primera vez, tenía forma. ¿Qué pasa cuando presento la denuncia?, pregunté. El proceso se activa. Los bancos quedan notificados y las cuentas se congelan preventivamente. Su esposo y su hijo serán citados. Las propiedades quedan bajo medida cautelar mientras dure el proceso. ¿Pueden quitarme la casa? La casa familiar tiene protección como bien de familia. No pueden tocarla mientras el proceso está activo y usted vive ahí. Respiré. ¿Y la herencia de mi madre? Eso va en una demanda separada por apropiación indebida. Es más largo, pero con los documentos que tiene base. Antes de salir, Luciana me preguntó algo que yo ya me había preguntado sola varias noches. ¿Usted quiere llegar a un acuerdo extrajudicial o quiere que esto vaya hasta el final? Lo pensé un momento. Quiero que quede documentado, dije. Quiero que exista un registro de lo que hicieron. No por venganza, sino porque si no queda escrito, fue como si nunca hubiera pasado. Luciana me miró con esa expresión de reconocimiento que yo ya había visto antes en ella. «Entendido», dijo. «Entonces vamos hasta donde sea necesario». Esa noche, Aurelio llegó a la hora de siempre. Cenamos en silencio.
El mismo silencio de siempre, excepto que ya no era el mismo. Después de cenar, él se fue al estudio. Yo lavé los platos. Cuando terminé, sequé las manos, colgué el trapo de la cocina en su lugar de siempre y fui a sentarme un momento en la sala. La casa estaba quieta. Pensé en todo lo que había pasado en pocas semanas. En la mujer que había entrado al consultorio médico con el bolso sobre las rodillas y los ojos en el suelo. En el papel que cayó de un bolsillo. En la libreta debajo del libro de recetas. En $740, en una cuenta nueva. En Luciana y sus preguntas cortas y precisas. En Camila apretando mi mano sobre la mesa del café. Pensé en mis hijos. En Rodrigo, y que aprendió de su padre a mirarme con paciencia fingida. En Camila, que aprendió de mí a guardar silencio demasiado tiempo, pero que había decidido, cuando llegó el momento, no callarse. Pensé en la denuncia que se presentaría en los próximos días, en el momento en que Aurelio recibiría la citación, en su cara. No sentí placer al pensarlo. Eso me sorprendió, porque había imaginado que lo sentiría. Pero no, lo que sentía era algo más parecido a la tristeza de quien deja ir algo que ya no sirve, pero que alguna vez fue importante. Me levanté. Fui al cuarto. Abrí el cajón de mi velador. Saqué la carta del banco de mi madre. La sostuve un momento. El papel estaba amarillo en las esquinas. La letra del membrete, un poco borrosa. $22,000 que ella me dejó con la intención de que fueran míos. «Ya va, mamá», dije en voz baja. La guardé de vuelta. Apagué la lámpara. Y en la oscuridad escuché los pasos de Aurelio saliendo del estudio. El ruido familiar de su rutina de noche, el agua del baño, el cajón de las camisas abriéndose. Luego un silencio distinto, un silencio que no era el de siempre, y la voz de Aurelio, desde el cuarto, con un tono que nunca le había escuchado. «Rosa». No respondí de inmediato. «Rosa, ¿dónde están mis camisas del cajón de abajo?» Me quedé quieta. Había movido las camisas esa mañana para limpiar el cajón, como hacía cada 15 días. Era parte de mi rutina. Siempre lo había sido. Pero el teléfono pequeño y negro que había estado debajo de esas camisas ya no estaba ahí, porque yo lo había sacado y lo había guardado en el bolso, el que estaba debajo de mi cama. «Las lavé», dije con voz tranquila. «Están en el cuarto de plancha». Un silencio largo. «Ah», dijo, pero no fue a buscarlas. Se quedó quieto del otro lado de la habitación, y yo me quedé quieta de este lado, los dos en la oscuridad del mismo cuarto, cada uno sabiendo algo que el otro no sabía que sabía. La denuncia se presentó un martes. Luciana la entregó en persona. Yo no estuve presente en ese momento, porque ella consideró que era más prudente que yo mantuviera mi rutina normal ese día. Así que mientras los documentos cruzaban un escritorio, en una oficina que a 3 kilómetros de mi casa, yo estaba en el mercado comprando tomates y revisando si había descuento en el aceite de oliva. La normalidad como escudo. Lo había aprendido bien. Esa tarde Luciana me llamó. «Está presentada», dijo. «El proceso está activo. Los bancos serán notificados en las próximas 48 horas. ¿Y las propiedades? La medida cautelar entra esta semana. Nadie puede transferir nada mientras el proceso esté abierto». Colgué el teléfono. Me quedé parada en la cocina con la bolsa del mercado todavía en la mano. 48 horas. En 48 horas, Aurelio recibiría una notificación del banco. Vería que las cuentas estaban congeladas. Vería su nombre en un proceso legal. Y entendería en ese momento que algo había cambiado. Que alguien había movido una pieza que él no esperaba que se moviera.
Guardé las compras, calenté agua para el café y esperé. No fueron 48 horas, fueron 19. Aurelio llegó al día siguiente a las 4 de la tarde, cuando yo nunca lo esperaba antes de las 7. Entró con la llave, como siempre, pero algo en el sonido de sus pasos era distinto. Más rápido, menos calculado. Me encontró en la sala, leyendo, o fingiendo leer. Llevaba una hora con el mismo libro abierto en la misma página. Me miró. Yo lo miré. «¿Qué hiciste?», dijo. No gritó. Aurelio nunca gritaba, pero la voz tenía una textura nueva, algo que en 38 años no había escuchado en él. Miedo. «No entiendo a qué te refieres», dije. «Rosa». Se acercó 2 pasos. Se detuvo. «El banco me llamó. Las cuentas están bloqueadas. Hay un proceso abierto». «Ah», dije. «¿Ah? ¿Eso es todo lo que dices? ¿Qué quieres que diga?». Se quedó mirándome, buscando en mi cara la mujer de siempre, la que cedía, la que pedía disculpas aunque no hubiera hecho nada, la que prefería la paz a la verdad. No la encontró. «Esto es un malentendido», dijo, y su voz recuperó algo del tono de siempre, ese tono de paciencia fingida. «Hay cosas del negocio que tú no entiendes, Rosa. No si hubieras hablado conmigo primero». «¿Hablé contigo?», dije. «Varias veces. Me dijiste que firmara. Me dijiste que eran formalidades. Me dijiste que no me preocupara por cosas que no entendía». Silencio. «Tengo una abogada», dije. «Se llama Luciana. Si tienes preguntas, puedes hablar con ella». Aurelio me miró un momento largo. Su cara pasó por varias cosas que yo observé, sin sentir la urgencia de arreglarlo, que era lo que siempre había sentido antes. Esa urgencia de suavizar, de calmar, de hacer que el conflicto desapareciera aunque el problema quedara intacto. Esta vez no. «¿Camila sabe algo de esto?», preguntó. «Camila me acompaña», dije simplemente. Algo en su expresión cambió al escuchar eso. Una grieta pequeña en esa seguridad que llevaba décadas construyendo sobre mi silencio. Se fue al estudio. Escuché que marcaba un número. «Rodrigo», supuse. «O su propio abogado. O los dos». Yo volví al libro. Esta vez sí leí. Rodrigo llegó esa noche sin llamar. Fernanda venía con él. Los dos con cara de crisis controlada. Esa expresión de quien ha ensayado lo que va a decir en el carro durante el camino. Me besó la mejilla. Fernanda me abrazó fuerte, como siempre, pero esta vez el abrazo temblaba un poco. Nos sentamos en la sala, los 4, como una familia normal teniendo una conversación normal, excepto que nada de eso era normal. «Mamá», dijo Rodrigo, «creo que hay un malentendido muy grande aquí». «Cuéntame», dije. «Las cuentas, los documentos, todo eso tiene una explicación. Papá estaba protegiendo el patrimonio familiar. Hay maneras legales de estructurar esas cosas, y a veces los papeles parecen más complicados de lo que son». Lo escuché hablar durante varios minutos. Era fluido, ordenado, convincente. Mi hijo era inteligente. Siempre lo había sido. Pero mientras hablaba, yo pensaba en el mensaje que Camila me había mostrado meses atrás. «No metas a mamá en esto. Ella no entiende estas cosas». Y pensaba en $120,000 pasando por cuentas a mi nombre hacia una empresa que es a su nombre. Y pensaba en la herencia de mi madre, que llevaba 6 años desaparecida. Cuando Rodrigo terminó, la sala quedó en silencio. «¿Terminaste?», pregunté. «Mamá, solo te pido que hables con nosotros antes de seguir adelante con esto, que le demos una oportunidad a la familia». Miré a mi hijo, a mi primogénito, al niño que yo había cargado y enseñado y querido con todo lo que tenía. «Rodrigo», dije, «yo le di oportunidades a esta familia durante 38 años.
Firmé papeles sin leer porque confié. Guardé silencio cuando debí preguntar. Dejé pasar cosas que no debí dejar pasar. Todo por darle oportunidades a esta familia. Nadie habló. La oportunidad que había se usó mal. Dije, ahora hay un proceso legal, y ese proceso va a seguir. Fernanda abrió la boca. La cerró. Rodrigo me miraba con una expresión que yo no le había visto antes. No era enojo. Era algo más parecido a la conciencia de haber subestimado algo. Aurelio, desde el sillón, no dijo nada. Se levantaron un rato después. Rodrigo me besó la mejilla al salir, sin decir nada más. Fernanda murmuró algo que no escuché bien. La puerta se cerró. Aurelio y yo nos quedamos solos en la sala. El reloj hacía su ruido de siempre. ¿Esto es lo que quieres?, preguntó. Lo que quiero, dije, es que quede documentado lo que pasó y que no vuelva a pasar. Se levantó. Fue al cuarto. No habló más esa noche. Yo apagué las luces de la sala una por una y fui a Fache a hacer lo mismo. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Los meses que siguieron no fueron simples. Sería mentira decir que el proceso legal fue rápido o limpio. No lo fue. Hubo citaciones y contraargumentos y días en que Luciana me llamaba con noticias que avanzaban y días en que me llamaba con obstáculos nuevos. Hubo una reunión con el abogado de Aurelio que duró 3 horas y de la que salí con dolor de cabeza pero sin haber cedido en nada fundamental. Hubo una noche en que Rodrigo me llamó llorando. Llorando de verdad. No de manera calculada. Me dijo que lo sentía, que había tomado decisiones que no debía haber tomado, que se había dejado llevar. Lo escuché, no colgué, pero tampoco retiré nada. Te quiero, hijo, le dije. Eso no cambia, pero lo que pasó, pasó, y tiene consecuencias. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Alguna vez vas a poder perdonarme?, preguntó. Pensé en esa pregunta hace un momento. No sé, dije con honestidad, pero eso es algo que voy a decidir yo, en mi tiempo, cuando yo quiera, no porque alguien me lo pida. Colgué, y me di cuenta de que era la primera vez en mi vida que decía eso. Cuando yo quiera, no porque alguien me lo pida. El acuerdo llegó 4 meses después de la denuncia. Aurelio no quiso ir a juicio. Luciana me lo había anticipado. Cuando las pruebas son sólidas y el acusado tiene una reputación pública que proteger, y casi siempre prefieren negociar. El acuerdo fue largo de detallar pero simple en su esencia. Las cuentas fraudulentas fueron cerradas y los fondos restantes devueltos a una cuenta legítima, a mi nombre. Las propiedades, las 3, quedaron registradas correctamente con mi participación real y documentada. La herencia de mi madre fue reconocida como deuda y se estableció un plan de restitución. La empresa a nombre de Rodrigo fue sometida a auditoría y tuvo que devolver lo que había recibido por transferencias no autorizadas. No fue todo lo que se había movido en años. Parte del dinero ya no existía de manera recuperable. Eso Luciana me lo explicó desde el principio, y yo lo acepté porque no podía cambiar el pasado, solo el presente. Aurelio firmó cada página. Yo también. Pero esta vez sabía exactamente lo que firmaba. Si esta historia te está llegando adentro, dale like. Y si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. A veces la historia de una mujer es el espejo que otra necesita. Aurelio se fue de la casa 6 semanas después del acuerdo. No hubo una conversación grande. No hubo gritos ni portazos. Empacó varias maletas un sábado por la mañana mientras yo tomaba café en la cocina.
Pasó frente a mí con la primera maleta, luego con la segunda. Luego volvió por una caja de cosas del estudio. Antes de salir se detuvo en la puerta de la cocina. Me miró. Yo lo miré. Esperé a ver si había algo que decir. Algo real, después de 38 años. Alguna palabra que valiera la pena. «Cuídate», dijo. «Tú también», dije. Salió. Escuché el carro arrancar. Escuché cómo se alejaba. Y luego no escuché nada. Solo la nevera zumbando. El reloj. El sonido de una casa que era mía, que siempre había sido mía, en cierta manera, aunque nunca me lo hubieran dicho así. Terminé el café. Lavé la taza. La puse a secar. Camila vino esa tarde con comida que había preparado en su casa. Arroz, frijoles, platanitos dulces. La mesa puesta para dos. Las dos sentadas frente a frente como hacía años no nos sentábamos, sin prisa, sin que nadie más llenara el espacio entre nosotras. «¿Cómo estás?», preguntó. «Rara», dije. «Pero bien. ¿Qué se siente?». Lo pensé un momento. «Se siente como cuando abres una ventana que llevaba mucho tiempo cerrada», dije. «El aire es distinto al principio. Tienes que acostumbrarte. Pero es aire real». Camila sonrió. Una sonrisa pequeña y tranquila que se parecía a algo que yo recordaba de cuando era niña. Comimos. Hablamos de cosas pequeñas, de su trabajo y de una película que ella quería ver, de una planta que yo quería poner en el patio desde hacía años y que Aurelio siempre decía que hacía sucio. «Pon la planta», dijo Camila. «La voy a poner», dije. La restitución de la herencia de mi madre terminó de formalizarse 5 meses después. El día que recibí la confirmación fui al cementerio. Era una mañana de entre semanas sin mucha gente. Encontré la lápida de mi madre sin dificultad, aunque hacía tiempo que no venía. Llevaba flores del mercado, las más sencillas, que eran las que a ella le gustaban. Me senté en el borde del pequeño banco de cemento que había junto a su tumba. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Le hablé un poco. En voz baja, como cuando uno habla con alguien que ya no está, pero que de alguna manera sigue siendo el único que entiende ciertas cosas. Le dije que había recuperado su dinero, que había tardado, pero que estaba hecho. Le dije que había aprendido, muy tarde, que el silencio solo protege a quien tiene algo que esconder. Le dije que estaba bien. Y mientras lo decía, me di cuenta de que era verdad. No de la manera en que yo había dicho «estoy bien» durante décadas, automáticamente, sin pensar, sino de verdad, con peso, con conciencia de lo que había costado llegar ahí. Puse las flores. Me levanté. Caminé de vuelta al carro despacio, con el sol en la cara y los pies firmes en el suelo. Han pasado casi 2 años desde aquel martes en que encontré un papel doblado en el bolsillo de un saco. Vivo sola en la casa. La misma casa, pero diferente. Pinté el cuarto de un color que a Aurelio nunca le hubiera gustado. Puse la planta en el patio y cambié la silla del comedor por una más cómoda. Pequeñas cosas que en otro tiempo hubieran requerido una conversación que yo siempre evitaba. Rodrigo y yo nos vemos de vez en cuando. Hay distancia entre nosotros. Quizás siempre la habrá. Pero hay algo más también. Una honestidad que antes no existía. Porque antes la honestidad me parecía peligrosa y ahora me parece lo único que vale la pena. Camila viene los domingos. Eso no ha cambiado. Eso es lo que no quiero que cambie. Y los estudios médicos. Por si se estaban preguntando. El seguimiento de 6 meses salió bien. Y el de después también. El cuerpo sabe cuándo puede soltar. Hay algo que quiero decirle a quien esté escuchando esto. No lo digo como consejo, porque no me gusta dar consejos. Lo digo porque es lo que aprendí, y me parece honesto compartirlo.
El silencio que guardamos por miedo no protege a nadie. No protege a los hijos. No protege a la familia. No protege la paz. Solo protege a quien se beneficia de que callemos. Yo callé 38 años. No lo digo con vergüenza. Lo digo con claridad. Porque la claridad es lo que me queda. Y es suficiente. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no termina con todo resuelto, ni con todo perdonado, ni con todo olvidado. Termina con una mujer de 62 años sentada en su propia cocina, tomando café en su propia taza, en una casa que siempre fue suya, aunque tardó demasiado en saberlo. Eso, a esta altura de la vida, se parece bastante a la libertad. Y si esta historia te movió a algo adentro, suscríbete. Aquí hay más historias de mujeres que aprendieron, tarde o temprano, que su voz importa. No te pierdas ninguna.